Hola a todos, bienvenidos a Fritos y Sofritos. Hoy no vamos a picar cebolla ni a sellar carne. Hoy vamos a hablar de un tema que pasa detrás de las puertas de la cocina cuando el cliente no está mirando. Todos vemos en Instagram fotos increíbles, vemos series de cocina, pero ¿te has preguntado cuánto cuesta emocionalmente ese plato perfecto? Hoy vamos a poner sobre la mesa un tema tabú: la salud mental en la cocina. Vamos a hablar de los líderes tóxicos, de las sustancias en la cocina y sobre todo de cómo podemos cambiar esta receta. Quédense viendo porque lo que se viene está muy bueno. ¡Ja! Fritos y Sofritos. Podcast. Podcast. Hola, bienvenidos a Fritos y Sofritos una vez más a su podcast gastronómico favorito. Por aquí, Daniel y Freddy. El día de hoy, Daniel, vamos a hablar de algo, un tema fuerte, un tema importante de la cocina, que es la salud mental. Salud mental. La salud mental, algo importantísimo en la vida de todos, pero más importante en la vida de un cocinero porque está en un ambiente hostil. Y quiero decir algo, en la cocina, de 10 personas, 8 personas sufren de algún problema con la salud mental. Tienen algún padecimiento de algún tipo diferente por la presión tan fuerte que hay en la cocina. Y es un tema que se tiene que tratar con mucha delicadeza. Sí, es un tema que se habla muy poco. Realmente tú ves te metes en Instagram y ves platos súper bonitos, comida súper provocativa, pero nadie sabe lo que hay detrás, el sufrimiento que hay detrás de ese plato. Claro. Sí, porque es que entre nosotros, dentro de cocina, se dice, si no te quemas, no vas a aprender. No se te va a curar las manos, porque eso nos lo dicen en cocina. No se te curan las manos y no eres un cocinero de verdad si no te quemas. Entonces, cuando haces todo esto, lo que haces es romantizar el dolor, romantizar el sufrimiento. Incluso me pasó a mí hace poco que me quemé con un horno y fue como que, me quemé. Pero cuando me vi, tenía, literalmente así la piel, se quedó ahí pegada una parte de mi dedo en el horno. Y me hizo reflexionar y decir, porque literalmente seguí. Pero dije, ¿en qué momento pasa a que te quemas con algo tan fuerte que te estás dejando un pedazo de piel ahí? Y fue como que, igual, ya tengo que seguir. Sí, tú estás seteado ya para que eso no va a interrumpir tu trabajo. Tal cual. Y se ve mucho, todavía se sigue viendo, porque iba a decir que es de la vieja escuela, pero en realidad no, se sigue viendo el hecho de que, tú nunca puedes mostrar debilidad en el sentido de, estoy cansado, me corté, me voy a tomar un tiempo. No, tú tienes que seguir, y si haces 12 horas de trabajo y te sientes cansado, eres débil. Exactamente, ese es el punto. No es que no lo puedas hacer, no es que no te puedas cortar y decir, me voy de permiso, me voy a la clínica. Sí lo puedes hacer, pero literalmente se ve como que, no vales mucho porque estás haciendo lo que normalmente se debería hacer. Sí, también es como que en qué trabajo, digamos, cualquier trabajo de oficina, te van a estar aplaudiendo porque trabajaste 12 horas parado, sin descansar. En ningún trabajo. En ninguno. En tu trabajo de oficina tú tomas tu descanso y nadie te dice nada, estás sentado, tienes aire acondicionado. Incluso y no pasa nada. Si te cansas estando sentado, te paras, te estiras y te vas, te tomas un café. Sí. En cocina es muy diferente. En cocina, si tú tienes las 12 horas parado y mira, me puedo sentar, puedo descansar un poco, no. Porque si lo haces igual eres como muy débil, eres como no eres capacitado para esta pega. Claro. Porque se dice en Chile. Sí, porque imagínate, si no eres fuerte, tienes que ser fuerte. Entonces llega un punto donde esto tú lo tienes que ver como que en realidad esto está bien, o en realidad cuando tú volteas dentro de una cocina y ves tus compañeros un poco locos, vamos a decirlo así. En realidad la palabra no es loco, en realidad es que cada quien tiene una batalla interna y tiene la misma presión que tú, pero todos manejamos la presión de una manera diferente, y entonces es normal que algunos colapsen o algunos
crean este mecanismo de drenar. O sea, drenar esa energía, drenar ese estrés, drenar todo eso de alguna manera, y no siempre es la mejor manera de hacerlo. Sí, porque también ocurre que como los turnos son extremadamente largos, imagínate cuántas emociones puedes tener tú en 12 horas, en un día completo. Tú puedes llegar feliz y animado, después de estar triste, después de tanto trabajo terminas estando amargado, Sí. que no quieres ver a nadie, no quieres hablar con nadie. Y todo eso pasa en un mismo turno de trabajo. En un mismo turno, tal cual. Y cuando acaba el turno, de hecho, a mí me ha pasado que lo pienso y lo analizo y digo, Dios mío. O sea, también, aparte del cansancio físico de estar brincando, porque en cocina no, normalmente, se lo voy a decir a la gente que no lo sepa, no es que estás como que cortando algo 12 horas y te tomas un juguito. O sea, estás en el rush, en el tiempo fuerte. Estás saltando, agáchate, súbete, corre Sí. para allá, carga algo, dale. Es un trabajo así. Ojo, también es verdad que no son 12 horas así. No. Siempre hay tiempos donde, como que la hora donde la gente come, que son el almuerzo, la cena. Si hay gente que trabaja en algo de desayuno, esa es la hora fuerte del desayuno, entre las 7 y las 9, o entre las 12 y las 3 de la tarde. Y la cena, bueno, entre las 7, 10, por ahí. Y de resto, uno trabaja, claro, baja la intensidad, pero igual tienes un trabajo que reponer, sobreestoquearte. Sigues cocinando, seguir. aún, no tienes ese mismo nivel de estrés y quizás de que estás apurado, pero sigues trabajando, sigues estando parado, sigues utilizando el cuchillo, sigues cocinando, levantando peso, o sea, físicamente sigue el mismo ritmo, solo que bajas un poco la intensidad. Claro, entonces, bueno, igual los que no están viendo, que no trabajan en cocina, los que trabajan en cocina nos entienden perfectamente, Sí, saben lo que estamos explicar hablando. mucho. Esto nos lleva a decir como que la toxicidad en la cocina es real, está ahí, porque todos crecimos viendo programas de televisión donde el chef te lanzaba el plato que tenía un error, donde te gritaban, Sí, donde, que no claro, servía te para nada, bajaban, sí. que eras el inútil más inútil. Y de hecho, si lo analizas bien, tú viendo el programa decías, no, este es malo, este es terrible. Pero en realidad, si te pones a pensarlo, en realidad, ¿qué tan malo es? En realidad tenía ya 12 horas o no había dormido bien la noche anterior, porque somos humanos. De repente la noche anterior tuviste un bebé, no dormiste, tienes 2 horas de sueño y entonces colapsaste en el servicio. En realidad eres inútil, en realidad no sirve, o en realidad lo que necesitas es un descanso. Sí, y que también se toman esos gritos, esos insultos, como en vez de maltrato, que es lo que en realidad es, en esos programas lo ponen como pasión. Exacto. Como que tú eres un apasionado y por eso quieres que todo salga perfecto. Y la verdad es que todos somos humanos, cometemos errores y por más que no quieras, ocurren. Y tienes que dejarlos pasar y solucionar. Claro, así Siempre mismo. tienes que solucionar los problemas, no con tirar un plato, con gritar. ¿Qué vas a hacer? Que ese cocinero se sienta peor, que trabaje más inseguro, quizás, Sí. que sea más lento y que al final eso daña completamente el ambiente dentro de la cocina en ese momento. Tal cual. Hasta el que no está metido en el problema se empieza a sentir mal, siente más presión, no sabe si hablar, si no hablar, qué decir, porque acaba de ocurrir ese problema. Claro, y ahí es donde entra el siguiente punto que vamos a hablar de el burnout, ¿no? Que es eso, que no es simplemente estoy cansado, es sencillamente que ya la situación te está sobrepasando en decir, o sea, ya no es solo físico, ya es mental, ya es por todos los lados que te está sobrepasando, ya no estás a tu nivel donde puedes reaccionar bien a una tarea que estás haciendo, un plato que estás haciendo. No es que le faltó sal, es que literalmente ya tienes, no son 10, son 15 platos al mismo tiempo. Tienes a alguien gritándote aquí, diciéndote, no sirve, apúrate, estás lento, o qué pasa contigo que Sí, me estás entra dañando como- todo el trabajo. Entra como en un momento en el cual tú ya como que pierdes el interés en cocinar. O sea, estás ahí, pero igual estás agotado, estás pensando en otra cosa. De verdad, es como que estás quemado. Eso es. Eso es, estás quemado. Y es ahí
donde entra algo que influye directamente en la salud mental de las personas que están en estos ambientes de estrés, y es donde entran las sustancias que usas de repente para sobreestimular el cuerpo, que al final, o sea, vienen siendo sustancias que al mediano y largo plazo te hacen mucho más daño que lo que te va a ayudar en el momento. Sí, o sea, eso es lo que ocurre, que tú sientes que no estás dando el 100, te sientes súper agotado, tú dices, no puedo con esto, no estoy al 100, pues simplemente me está superando, y mucha gente recurre a las sustancias. En cocina se ve mucho eso. Se ve mucho. Se ve mucho, quizás no lo ven literalmente que hay una persona consumiendo algo dentro de la cocina. Pero quizás en su tiempo del almuerzo, quizás cuando va al baño, claro. Antes de entrar. Y no solo, ojo, no solo para sustancias para, no sé, como sobreestimularse, sino también al contrario. Gente que sale demasiado estimulada, demasiado eufórica y consume algo para bajar esas revoluciones al salir. Para bajar esa adrenalina que tiene. Y eso ocurre por la misma presión. Claro. La presión que hay dentro de la cocina. Claro. Bueno, y entran en este tema de las sustancias que usa, que a la larga, si tienes algún tema mental, alguna depresión, o tienes algún tema, algún trauma, alguna cosa que tú tengas, ¿qué consecuencias te trae esto para el día a día en la cocina, no? Porque viene estresado, la adrenalina, tú usas sustancias, pero al final en tu cerebro están pasando cosas químicas que te están desgastando como ser humano, y que a largo plazo, ¿cómo quedas? ¿No? Porque estamos hablando de que es un sistema militar, o sea, es un sistema jerárquico, vamos a decirlo así, donde está el chef, dependiendo de la persona que sea, dependiendo de la autoridad, de su carácter, la cocina se adapta a esa persona, ¿no? En realidad es así. Sí. Yo he trabajado en cocinas donde el chef es una persona espectacular, y normalmente el equipo es espectacular, y cuando alguien no está en esa sintonía se nota o sea, eso es inmediato. Claro. Inmediato. Cuando alguien nuevo llega, que viene de repente de algún ambiente tóxico, todo el mundo se queda como que, hey, aquí no es así, calma. Sí, porque al final es él el líder, él es el que impone las reglas, el que guía hacia dónde va la cocina. Lo que ocurre a veces es que ese líder, ese chef, pues la verdad que genera un clima tóxico dentro de la cocina, un clima de, si tu compañero hace algo, dímelo, lo que dirían en temas populares, sapear. O sea, sí. Si él hace algo mal, dímelo. Mándame una foto, mándame un texto, dime algo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ese compañero se entera, busca hacerte lo mismo de regreso. Y entonces se crea una forma de desconfianza, una atmósfera totalmente tóxica, terrible. Claro, porque es que, ¿sabes qué pienso yo? Que la teoría y la práctica en estos casos es muy diferente. Porque cuando tú hablas en teoría, tú dices, sí, tienen que haber orden, tienen que haber carácter, tienen que seguir las reglas, pero cuando estás haciendo eso en la práctica, pasa lo mismo que pasa en regímenes militares, como pasa en la cárcel también. Que estaba viendo una vez que un estudio que decía que en una universidad hicieron una prueba donde eran 100 personas, pusieron 20 personas a que eran los de seguridad de la cárcel, porque recrearon una cárcel, y los otros 80 eran prisioneros. No eran, de verdad, no había armas, no había nada. Pero psicológicamente, las 20 personas que pusieron que eran guardias, se pusieron en un nivel superior a estos. Y todo esto lo hizo, creo que fue un psiquiatra o un psicólogo, para estudiar el comportamiento humano. Y las 80 personas que estaban como presos, creo que lo hicieron para que fueran como 2 meses de estudio, y no duraron 15 días. Porque empezaron a abusar de las personas que eran las presas. Por el poder por el poder empezaron a hacer cosas que no les correspondían. Y esto demostró justamente lo que hablamos, que aprovechas un rango que está más arriba para creerte algo que en realidad no eres, porque el ser jefe es que tienes que supervisar, es que tienes que ver que las cosas funcionen, pero cuando ya hay una cosita mínima más allá
que crees tú que tienes que hacer, ya ahí es abuso, ya ahí estás haciendo un daño a la otra persona. Porque una cosa es que tú como jefe, en cualquier trabajo, no tiene que ser cocina, tú te ganes el respeto de las personas, seas una autoridad, obviamente tienes el derecho y el deber de, mira, llamar la atención en caso de que alguien esté haciendo algo que no corresponde, pero no, las formas son... Hay un abanico de formas que hacerlo y obviamente nunca puedes incurrir en el maltrato, en los insultos, que eso se ve mucho también, en los gritos. Hay chefs que, lamentablemente, ante la frustración de que algo no está saliendo bien, ¿qué es lo primero que hace? Insultarte o gritarte. Claro. ¿Sabes? Claro. Sin necesidad, porque hay veces que hay gritos en una cocina de necesito este plato ahora. Eso es normal. Claro. Apúrense, ¿sabes? Porque hay presión, hay gente esperando, eso es normal. Pero de un grito, o sea, de alzar la voz y decir apúrense, necesito el plato, a decirte Freddy, tal cosa, no sirves para nada, muévete, tal y tal garabato, pues no es lo adecuado. Y obviamente eso a ti como cocinero te va a afectar muchísimo. Claro, que te digan, mira, todos los días lo mismo contigo, Daniel, no sirves para esto. ¿Sí? O ni siquiera es necesario muchas veces decirte el insulto como tal, pero porque eso pasa en la vida Te real. pueden humillar sin insultar. Exactamente. Y esa humillación no hace que te concentres más, hace que te desconcentres y te desenfoques en lo que en realidad necesitas hacer. Claro, vienen temas de que no, que de repente eres una gente débil y tienes que ser fuerte. Antes eso no era así, no hubieras aguantado. Claro, en las cocinas de antes, en estas rutinas de Escoffier, que eran un régimen. Pero en realidad, yo digo que lo difícil es como encontrar el equilibrio, ¿no? El equilibrio, porque también es verdad, y no quiero que se malinterprete lo que estamos hablando, de que tiene que haber un equilibrio, porque tampoco si eres una persona muy débil o si tienes un problema que no me pueden gritar o acomplejado en ese sentido, también es verdad que vas a estorbar en algo que tiene que funcionar como un reloj suizo. Sí. O sea, tiene que funcionar. Porque ese es el trabajo del chef al final, que funcione. Ahora, la forma en que funcione puede que no sea la O sea, no puedes ser una persona extremadamente delicada que todo te vas a sentir, que vas a llorar, que vas a sentirse sensible por X o Y cosa, pero tampoco eso quiere decir que vas a aguantar maltrato, porque esa no es la idea. Y te tengo un dato aquí que estuve investigando, Freddy, que va un poco de la mano de los turnos súper largos que existen en cocina aún. Sí. Porque, ojo, muchas cocinas respetan el horario establecido por la ley, de 40, 45 horas, dependiendo del país que tú estés, pero ¿qué hacen ellos? Te ponen a trabajar más horas, digamos, en un turno de 10, 12 horas, y en el medio te dan un tiempo de almuerzo de 3 horas. Entonces, trabajas la cantidad de horas que indica la ley, pero esas horas que son de almuerzo, que supuestamente tú descansas, pues estás, no sé, en la calle, en una plaza, esperando para volver a entrar, o sentado en una silla en el comedor, que realmente no estás descansando, estás en el trabajo. Estás en el trabajo. Claro, independientemente, pasaste las 12 horas fuera de tu casa. Sí. Y entonces, de la mano de eso, vi un estudio que dice que si tú estás despierto por más de 17 horas, tu rendimiento cognitivo es igual a alguien que tiene 0,05% de alcohol en la sangre. O sea, básicamente estás trabajando ebrio. ¿Sabes? Como un ebrio, porque no estás ebrio. Pero tienes esa sensación. Claro. Entonces ahí es donde ocurren accidentes, quemaduras, cortes. Es más probable que ocurra. Yo no sabía eso, lo estuve investigando para el episodio y la verdad que probablemente nos ha pasado. Claro. Trabajando. Sí, a mí me ha pasado. Mira, yo trabajando en Trinidad y Tobago, el restaurante, te voy a explicar para que... Era un edificio de 3 pisos. El primer piso era un restaurante hindú, un restaurante completo grande. El segundo piso era un restaurante tailandés. Y en el tercer piso hicieron una discoteca, estando yo trabajando ahí. Ya comenzaron a construir la discoteca, pero cuando la inauguraron, había un personal nuevo y toda la cosa. Pero el dueño era el dueño de todo. Él necesitaba, obviamente, que estas personas nuevas, que eran personas ajenas a la empresa, o sea, ajenas no, ya eran de la empresa, pero estaban comenzando, necesitaba que le dieran la inducción y que estuvieras ahí como supervisándola.
¿Qué pasa? Mi turno de trabajo era de 9 de la mañana en esas fechas porque estábamos full hasta 12 de la noche. Ese era mi turno de trabajo. Ok. ¿Sí? Pero como la discoteca estaba comenzando, él necesitaba que yo a las 12 de la noche subiera a la discoteca porque tenía que estar pendiente de las cajas que cerraran, que todo funcionara, de capacitar algún personal. Va a ayudar porque era una discoteca súper de lujo y era la sensación del país entero, que es pequeño, pero ser la sensación de esos países genera mucha gente que vaya. Y mi turno terminaba a las 8 de la mañana. Yo estaba desde las 9 de la mañana de un día hasta las 8 de la mañana del otro día. Para ese día tenía que trabajar a las 4 de la tarde. O sea, era horrible. Horrible. Era algo que yo digo que roza la esclavitud, porque estás trabajando turnos de 23 horas, donde no son 23 horas que tienes una hora de descanso, que no, literalmente come y parado, y entonces ya tú llega a un punto donde ya eso es sobrehumano, o sea, es algo que no, quizás por eso a veces tengo mis fallas en el cerebro. Ajá, pero claro, o sea, a mí también me pasó trabajando acá en Chile, que me fui de un trabajo que era alta cocina, porque se ve mucho, suele pasar que en la alta cocina, si el chef es conocido y eso, se abusan de eso para pagar menos a los cocineros con la excusa de que vas a hacer currículum. Claro. Y por eso te pago menos, pero tu currículum va a ser bueno y después te van a contratar en un restaurante que pague mucho mejor. Yo caí en esa estafa. Obviamente aprendí mucho y mi currículum mejoró y todo aquello, pero cuando me llegó el fin de mes que tuve que pagar mis cuentas, me di cuenta de que no podía aguantarlo por mucho más. Lo aguanté lo más que pude para realmente aprender y tener algo en el currículum que valiera la pena más de un mes, ¿sabes? Aguanté, creo que fueron 5 o 6 meses. Aguanté, estaba escuchando la palabra, ¿no? O sea, aguanté. Aguanta. Sí, es que literalmente. en el sentido del dinero, ¿no? De verdad sí, que pero no había... literalmente cuando tú vas a un trabajo, es aguantar. O sea, vas a aguantar. Porque sí, obviamente todos trabajamos por necesidad. Obviamente, si nos pagaran un sueldo, el sueldo que nosotros queremos por estar jugando play en la casa o estar comiendo en restaurantes, paseando, no de trabajo, porque hay gente que trabaja haciendo esto, ojo, seríamos felices. Muchas veces. Pero muchas veces se vuelve algo extremadamente fuerte ir al trabajo. Muchas veces en cocina se aguanta por el dinero. ¿Sí? O sea, tú sabes que, no sé, te están pagando X cantidad de dinero y se te va a hacer complejo conseguir esa misma cantidad de dinero en otros restaurantes y ves que hay muchas cosas que no te gustan y por el dinero uno aguanta. Sí. Eso no hay que ocultarlo, eso es así. Hay algunos que aguantan más, algunos que aguantan menos y algunos que dicen, mira, saben que independientemente de que estén en este trabajo, que gane buen dinero y que todos piensen que irme es una locura, pues por mi salud mental yo me voy. Sí, porque pasa. realmente esto no es lo que quiero. Sí. O sea, este ambiente, quizás este tipo de gastronomía, estos horarios, y te vas nomás. Mira, yo No conté lo que iba a contar, hombre, déjame contar. Cuéntalo. Bueno, nada, que me cambié a otro tipo de restaurante y que era era de cocina patagónica. Eso así lo describían ellos, se cocinaban cosas con ciervo, con algunas, no sé, carnes, digamos, exóticas, de avestruz, jabalí, ese tipo de cortes de carne. Y yo entré ahí y la verdad que era una cocina que vendía muchísimo el restaurante, muchísimo, pero era súper pequeña y los cocineros teníamos que trabajar, pero muchísimo. O sea, yo trabajé en los acompañamientos y yo tenía que sacar, no sé, la carta estaba hecha por el dueño y el dueño no sabía nada de cocina. Y entonces tenía, no sé, 30 acompañamientos. Y todo eso lo sacaba una sola persona. Yo tenía 8 quemadores, horno y plancha. Yo solo tenía que trabajar con todo eso al mismo tiempo. Sacar pastas, risotos, salteados, acompañamientos, puré, de todo. Y yo asumí el reto, o sea, me gustó eso. Igual uno joven, quiero demostrar que puedo con esto. Y pude. Después me pasaron al cuarto frío, aprendí todo eso en menos de un mes. Porque era tan intenso que la práctica la agarrabas rápido. O sea,
tenías que sacar muchos platos al día, lo aprendía súper rápido. Y estaba muy cansado y me habían prometido una cantidad de dinero. Y resulta que cuando voy a cobrar, el dueño me dice, qué bueno que aprendiste a trabajar en los acompañamientos y qué bueno que aprendiste a trabajar en el cuarto frío, pero todavía te falta trabajar en la parrilla y en los postres. Aprender todo el restaurante para que puedas cobrar lo que yo te ofrecí. Yo te voy a pagar este mes la mitad. No, eso es una estafa. Imagínate. Eso es una estafa. O sea, y eso se ve. Que era menos que lo que cobraban en el restaurante anterior, obviamente, porque era la mitad de lo que me habían ofrecido. Sí, sí. Y eso para mí fue, Eso es un abuso de poder. Yo trabajando, hablando del tema de la salud mental, bueno, igual todo va vinculado, porque imagínate que tú trabajes fuerte y que te digan, eso te devasta, te deja por el piso, o sea, que como ser humano, ¿no? Sí. Eso es algo de lógico. Pero yo trabajando aquí en Chile, trabajé en un lugar que en mi vida, en ninguna parte del planeta, había yo vivido algo similar. Y yo no soy psicólogo, no soy psiquiatra, pero me fui a trabajar también con un chef famoso. Y según mi teoría, según lo que pude investigar y tratar de entender como alguien que yo me considero normal, es que esta persona era dueño y chef del restaurante, era psicópata. Psicópata. No psicópata diciendo, no, era un loco, era psicópata. Era una persona psicópata. Y yo investigué, hablé con amigos psicólogos, familiares psicólogos, les pregunté, me dijeron, ¿tiene rasgos? Claro, que eso no se dice así, ¿cómo? No. Eso no tiene un nombre. Pues. No, que, o sea, eso no se determina así como que, bueno, sí. Así de sencillo. O sea, tiene rasgos, sí, pero eso tienes que hacerla para determinarlo, ¿no? Eso no es así como así. Pero según yo, sí. Y esta persona era literalmente un agujero negro de energía que te drena por completo, o sea, literalmente. Te absorbía tu energía. Totalmente. Y es de esas personas que cuando entra a la cocina o entra al restaurante, ni siquiera a la cocina, inmediatamente la energía cambia. Y es una persona que disfruta hundirte. ¿Me entiendes? Claro. Disfruta, o sea, lo disfruta desde su alma. No es así como que, no sabes cortar ahí. No sabes. Él disfruta No. humillarte. Es una persona que se quedaba ahí y te hundía, y a mí y a quien fuera, ¿no? Y ahí entendí, yo dije, esto es lo peor que yo he vivido en mi vida. No existe un ser humano, o sea, ya hablo en general, que sea peor que una persona así. Dicen, y investigando de salud mental, que los psicópatas por eso tienen estos cargos altos en empresas, por lo general son gente políticos que llegan a ser presidentes, porque muchas veces decimos, un psicópata. Sí, pero es precisamente por esto, porque van hundiendo a la gente y absorbiendo tu energía por completo hasta que tú ni siquiera seas tú. Y fue algo de verdad realmente muy, 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 muy fuerte, que tú al momento te das cuenta de que algo va mal, pero si no sales a tiempo de ahí, puede ser un final bien fuerte. ¿Qué dicen? El ambiente condiciona el genotipo. O sea, tú al final, si pasas mucho tiempo en ese ambiente, te conviertes parte de eso. Depende porque... Y luego no normaliza. Sí. O sea, estamos hablando de ambientes tóxicos, sí. Yo creo que si tú estás en un ambiente tóxico... Pasas mucho tiempo... No hay manera que tú te mantengas en ese espacio sin volverte parte y ser tóxico igual. Sí. Si tú estás en un ambiente donde siempre se están metiendo con los físicos de los demás, no sé qué, puede que participas. Claro, sí. o no participas o te sales, claro, no inmediatamente, pero no hay manera como que quedarte en el medio. Porque si no, siempre te vas a... O sea, tú quieres igual pertenecer, siempre vas a querer pertenecer y si no lo haces eso, pues en algún momento o te vas... O no sé, te echan porque... Ok, ahora llegando a este punto que ya hablamos de las anécdotas y todo, quiero hacerte una pregunta, Daniel. ¿Cuál crees tú o cómo crees tú que sea el futuro o el presente corto, el futuro corto ahí, con estos temas de cómo crees tú que va a ser y cómo está siendo? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que según lo que he investigado, porque yo no lo viví,
años anteriores, pues está siendo mucho más amable con el cocinero el ambiente laboral. O sea, se han regulado muchísimas cosas que antes se dejaban pasar, se pasaban por alto. Aún falta, como les mencioné, los horarios, todavía hay gritos, hay insultos, hay cosas que no corresponden, simplemente no tienen por qué ser así, pero creo que cada vez más eso se va minimizando. Sí. O sea, cada vez se van denunciando los abusos, se van estableciendo leyes y normativas que regulan las cocinas y la hotelería en general. Y me parece que va bien. Va lento quizás. Eso, estoy 100% de acuerdo. Pero va por buen camino. Sí, estoy 100% de acuerdo contigo. Yo creo que las leyes, dependiendo del país que ustedes nos vean, porque yo también uno hace amigos en todas partes del mundo, han ido cambiando de a poco, no en todos los países, pero han ayudado a que esto sea así. Y por la sencilla razón de que esta generación nueva que viene de cocineros, ya yo hablo más como experto, porque ya tengo tantos años en cocina, aunque no soy una persona vieja. No es lo mismo que una persona de 18 años que está saliendo del colegio vaya a una cocina. Esta generación está clara lo que va y no se está aguantando tantas cosas, y eso hace que los dueños del restaurante se vean en la obligación de adaptarse a lo que está viniendo. Es decir, si tú te pones con esas cosas del pasado, de que vas a lanzar sartén a la pared o vas a quemar a la persona a propósito, porque estás enojado, porque te vas a fastidiar, no me gustó que hiciste esto, te quemo, o que esto pasa, yo creo que te quedas sin personal como dueño de empresa y tienes que ajustarte al sistema. Hay quienes se han ajustado y la verdad que funciona. O sea, los cocineros se quedan y todo eso. Y los que no se ajustan, que son muchos, ¿qué ocurre? Que hay una gran tasa de personas que estudiaron cocina, que trabajan 1 o 2 años y abandonan el rubro, porque simplemente no van a tolerar ese tipo de abusos, de insultos, de todo tipo de maltrato. Sí, yo creo que las cosas los puntos para mejorar esto va por ahí. Número 1, como país tienen que haber unas leyes que pongan las reglas del juego más o menos claras. Porque igual, si hay un país que no pone horas de trabajo y trabaja, como yo te estoy diciendo, 23 horas al día, y si no te sirve te botan. Hay países que como que hacen unas pequeñas cláusulas para hoteles y restaurantes de leyes que aplican para todo el resto y para los hoteles y restaurantes no. Sí, esas cosas tienen que cambiar porque me pasó igual cuando estaba en Europa, que incluso restaurantes cerraban los domingos. Y tú decías, bueno, pero ¿y si quiero comer el domingo, dónde como? Sí, pero es que la gente te dicen, pero es que ahí también trabajan personas y las personas también tienen familia y necesitan estar con su familia. Sí, así como a ti te gusta los domingos estar con tu familia, pues a los cocineros y a los meseros también les gusta. Entonces, sí, igual hay maneras, porque yo creo que eso. la solución tampoco es como cerrar porque económicamente no es viable, pero hay maneras de hacerlo correctamente, como creando turnos que sirvan. Ejemplo, un turno part-time que trabajes solo los domingos, pero tienes todo el resto de la semana libre. Que esto sea remunerado acorde a esto, o turnos de 24 horas que siempre funcione el restaurante, pero que las personas estén cada quien feliz con su turno, porque hay gente que es feliz trabajando solo de noche. Sí, claro. Y que porque le pagan más y necesita el dinero, porque es una persona nocturna, pero hay para todos cosas que sean ajustadas, claro, no sea abusando. Y sí, hay que hacer horarios, siguiendo las leyes. Claro, hay que hacer horarios que sean más humanos, más posibles de hacer. Hay que hacer unas reglas que lleven el juego y a todo esto, los jefes de cocina, yo creo que necesitan igual una capacitación psicológica, porque igual llegas ahí con una fuerza mental a haber soportado todo lo que estamos hablando. Y quizás te quieres vengar pero de quizás, exactamente, canalizar las cosas, no es vengarte, no es todos tus traumas o todas tus frustraciones pagarla con tu equipo, sino saber llevarlo de la mano, porque esto se dice, ojo, se dice en teoría súper fácil. No tienes que ser así, tienes que ser dulce, sí, pero en la práctica, tener ese equilibrio de tener un carácter que sea respetado, porque si no tienes el carácter o no te respetan, tampoco funciona la cocina. Si no te respetan como jefe de cocina,
tampoco va a funcionar. Entonces, encontrar ese equilibrio, ahí yo creo que es donde está el toque de ser un gran chef, porque llegas a ese punto de equilibrio que pocos logran. No todos logran eso. Sí, no todos lo logran porque es parte de ser líder y llevar un equipo de cocina a donde tiene que estar y que todos se sientan bien y apreciados dentro de ese equipo. Y de la mano de eso querías darle una recomendación, un consejo a todas las personas que trabajan en cocina, que es que si te sientes que te están abusando de ti, que el ambiente es tóxico, quizás hasta que te golpearon, que te quemaron, quién sabe qué clase de maltrato, pues denúncialo, sin miedo. Pide ayuda a quien tengas que pedírsela. Es más, valiente es el que hace eso, el que se queda callado es el cobarde. Así que sí, hagan lo que tengan que hacer y no se dejen de nadie. No se dejen de nadie. Incluso si por diferentes razones en tu país no hay leyes que te amparen, renuncia nomás, vete de ahí. Renuncia. Hay otros restaurantes al lado que van a hacer mejor. Quizás te pueden pagar más, porque a veces uno dice, nunca me pueden pagar más. Tú no sabes. Hay un mundo allá afuera de posibilidades. Incluso si es por tu salud mental y tienes que cambiar de rubro. A veces ganando menos dinero te vas a sentir más feliz. Incluso puede ser, aprende a hacer algo nuevo. O, yo que se los digo del fondo de mi corazón, hay muchas maneras de ganar dinero con comida. No necesariamente siendo empleado en un restaurante o en hotelería. Puedes emprender muchas cosas, puedes trabajar de otras maneras. Hay gente que va a concursos de cocina y trabaja solo en eso porque los premios son grandes, o por participar. Como hay tantos patrocinantes, hay bastante dinero. Entonces, ¿sí? Una vez cada 3 meses vas a un concurso. Claro, en esos 3 meses te estás preparando, pero existe un mundo de posibilidades para ganar dinero con la cocina. No es solamente siendo empleado maltratado o bien tratado, porque sí, también hay casos. Sí, obvio, no todo es malo. No todo es malo. Siempre recalcamos eso. Estamos tocando este tema que es un poco quizás polémico, no se habla mucho, pero la verdad que hay muchos restaurantes en los que te vas a sentir muy bien y te vas a sentir apreciado y seguramente te vas a querer quedar ahí por muchos años más. Sí, en conclusión, yo creo que el futuro de la cocina es tener una sostenibilidad en el tiempo. Y no solo hablo de sostenibilidad de la basura, del orgánico, no, hablo también del factor humano, de mantener a las personas que en tu equipo valen la pena, en tu equipo que son buenos trabajadores, cómo mantenerlos, cómo lograr una armonía dentro de tu cocina como líder o como dueño de empresa para que esto funcione, ¿no? De la mejor manera, con unos horarios justos, que yo tampoco pierda como dueño, porque imagínate, si hacemos horarios de media hora por trabajador, sí, no, igual no, para el dueño no sirve, y si no hay restaurantes tampoco es la idea, ¿no? Pero llevar una armonía, que eso es lo que yo creo que es el futuro. Y yo creo que los restaurantes que de ahora en adelante, con todo esto que estamos hablando, que van a surgir, tienen que ir por ahí el camino. Pero bueno, nada, ya yo creo que ya es hora de cerrar este episodio. Igual nos gustaría que nos dejaran en los comentarios contándonos sus anécdotas, diciéndonos cuándo, en qué momento, en el que sea su trabajo, no tiene por qué ser de cocina, en el que dijeron ya no aguanto más, en algún momento que también ustedes dijeron nada, yo me voy, esto no es para mí, y cambiaron de rumbo. Y nada, déjenos también alguna sugerencia de cómo creen ustedes que podría cambiar para bien el rubro gastronómico. Así mismo, porque quizás estas son nuestras opiniones y ustedes lo ven de un punto diferente, sean dueños de empresas, sean chefs o sean pasantes que les gustaría ver cambios en el futuro. Todos estamos abiertos a escucharlo. Los esperamos en un próximo episodio. Gracias por vernos y nos vemos luego. ¡Ja! Fritos y sofritos. Podcast. Pa, 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 pa.